Las diferentes preferencias sobre decisión bajo incertidumbre pueden representar algunas características. Una de las características más mencionadas es la característica de aversión al riesgo. Una forma de definir la aversión al riesgo es estar dispuesto a pagar para evitar la incertidumbre subyacente en diferentes pagos monetarios. Se dice que una persona tiene preferencias con aversión al riesgo si la utilidad de la esperanza de los valores monetarios es mayor o igual a la esperanza de la utilidad de los diferentes valores monetarios con una lotería específica. En particular, uno puede hacer el siguiente resultado, es decir, si una función de utilidad es una función de utilidad von Neumann-Morgenstern, entonces, en los reales, entonces esa función de utilidad representa unas preferencias que son aversas al riesgo, si y solo si es cóncava. Y con eso tendríamos la condición suficiente y necesaria para hablar de aversión al riesgo. Naturalmente que la aversión al riesgo es una característica que uno observa en el comportamiento de las personas, por eso se la menciona tanto. Y a partir de la aversión al riesgo, uno intenta encontrar las implicancias de la misma. En particular, uno puede pensar en el siguiente gráfico. Supongamos que tenemos dos valores monetarios, x1 y x2, y tenemos una distribución de probabilidad entre esos dos valores que generan el valor esperado de esa distribución. Ahora, uno puede pensar que la función que estamos viendo acá representa la función de utilidad sobre valores monetarios del individuo, y uno puede pensar que dice, bueno, esta persona es aversa al riesgo. ¿Por qué? Porque si uno obtiene la utilidad del valor bajo y la utilidad del valor alto y los pondera en función de la distribución de probabilidad, lo que va a encontrar es la esperanza de la utilidad. Y esa esperanza de la utilidad es menor que la utilidad si uno lo computa en la esperanza de los valores monetarios. Entonces, esto es suficiente como para definir que esta persona es aversa al riesgo. ¿Qué implicancias tiene esto? Bueno, implica que en realidad la persona está indiferente entre esta lotería y que le paguen un valor cierto que se llama equivalente de certeza y obteniendo la misma utilidad pero con un valor cierto. Está diferente entre estos dos valores. Entonces se define el equivalente de certeza justamente como el valor monetario que le da lo mismo al consumidor de enfrentar la incertidumbre y no enfrentarla. Esto permite definir también lo que se llama el premio por riesgo, que es la diferencia monetaria entre el valor cierto y el valor esperado de la lotería. Es decir, cuánto estaría dispuesto a pagar como mucho el individuo para que le quiten completamente la incertidumbre. Entonces, el premio por riesgo se define como el valor esperado monetario de la lotería menos el equivalente de certeza. Y el equivalente de certeza se mide como la utilidad del valor cierto igual a la esperanza de la utilidad que le asigna a la lotería que está enfrentando el individuo. Ahora, cuando uno piensa en el equivalente de certeza y el premio por riesgo, dice, bueno, ¿cómo puedo interpretar estas medidas en la práctica? Bien, estas medidas están definidas. Cualquier interpretación es una interpretación, por ende puede ir cambiando en el tiempo. Pero pongamos algunas interpretaciones para tener algunos ejemplos. Entonces uno se puede preguntar, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar una persona para reducir el riesgo que está enfrentando de la lotería a cero? Entonces la condición que definimos el equivalente de certeza implica que EC, que es el equivalente de certeza, es lo mismo que enfrentar la lotería desde el punto de vista del individuo. Entonces, si se le reduce el riesgo a cero, está dispuesto a sacrificar parte del retorno del activo. Es decir, el activo tiene un valor esperado, que es la esperanza. Y está dispuesto a recibir, en vez de esa lotería, un valor cierto. Entonces, si alguien asume todo el riesgo, está dispuesto a pagar la diferencia entre el retorno del activo y lo que él estaría dispuesto a recibir si se le elimina todo el riesgo.
Ahora, ¿cuánto estaría dispuesto a recibir esta persona para intercambiar el activo financiero? Bueno, justamente lo que dice es tener la lotería da lo mismo a tener el valor monetario del equivalente de certeza. Entonces, estaría dispuesto a vender el activo, ¿sí?, si le pagan al menos el equivalente de certeza. Entonces, uno puede pensar que estas implicancias de interpretar la situación de riesgo, permite ciertas oportunidades de intercambio o ciertas oportunidades de que si otra persona tiene algunas preferencias diferentes a las que tiene este individuo. Entonces, si uno admite que la aversión al riesgo puede ser diferente para diferentes personas, puede hacer alguna interpretación entre individuos, puede comparar la actitud frente al riesgo entre diferentes personas. Entonces, supongamos que tenemos dos individuos con relaciones de preferencias sobre el conjunto X y loterías. Acá faltaría representarlo específicamente el mismo conjunto X y el mismo conjunto de loterías sobre esos valores X. Ahora, si uno cree que la persona 1 tiene unas preferencias que son más aversas al riesgo que lo que es para la persona 2, entonces puede concluir dos cosas. Por ejemplo, al menos, para toda lotería y pago monetario cierto M, si la persona 1 prefiere la lotería, prefiere asumir un riesgo ante el pago monetario, también lo va a preferir la persona 2, porque la persona 1 es más aversa al riesgo. Y si la persona 1, que es más aversa al riesgo, prefiere asumir cierto riesgo, la persona 2 también lo va a preferir. También es cierto que el equivalente de certeza para cualquier lotería tiene que ser más bajo para la persona 1. ¿Por qué? Porque ella estaría dispuesto a sacrificar más plata del retorno del activo que lo estaría dispuesto a hacerlo la persona que es menos aversa al riesgo.